Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 39 minutos y tenemos el audio de Roberto Campas Cifrán, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, justamente haciendo comentario del bullying. El tema del bullying es un tema en el que estamos trabajando ya en coordinación con la Secretaría de Educación y con una gran cantidad de acciones con los gobiernos estatales y municipales que estamos redoblando ahora con la instrucción que dio el presidente de la República en todo el país. El tema de la violencia escolar es un tema que prácticamente en todos los casos es un síntoma. El problema se genera casi siempre en un tema que está en la casa. Entonces hay que trabajar desde el origen y por ello es que estamos trabajando de manera muy intensa con las comunidades en las casas y después para tener claro en las escuelas qué es lo que hay que hacer frente a cada escenario y revertir esas condiciones pues para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son quienes están desafortunadamente en el centro de la violencia en nuestro país, comprendan que se puede construir un proyecto de vida en la legalidad, un gobierno que les ofrezca alternativas, un gobierno que enfrente los problemas de violencia en el entorno familiar, los de violencia en la escuela, que en los últimos días han estado en el centro de la discusión. Pues ahí está. Pues acabamos de oír al representante de la Secretaría de Gobernación, o sea, no es cualquier persona. Y ya se tiene identificado, efectivamente, es al interior de las familias. ¿Por qué hacer? Antes había, yo recuerdo cuando estaba yo en la primaria o en la secundaria, la escuela para padres, no que les enseñaran a los padres. ¿Qué profesionista hacer, ¿no? podríamos invitar a que nos platicara? Trabajadores sociales. ¿Trabajadores sociales? Psicólogos. Bueno, si me lo permite, psicólogos. O sea, secretario de Educación, ¿no? ¿Qué está haciendo? Psicólogos que tengan práctica en las escuelas. Sí, claro. Porque sí, tenemos que enfocar verdaderamente el problema donde está residiendo. Y ver cuál es el problema y qué pueden hacer los padres. O sea, creo que la tarea es qué pueden hacer los padres ante un fenómeno de estos. Y cómo pueden contrarrestar sus efectos. ¿Cómo identificarlos? Y prevenirlos. ¿Cómo identificarlos también, no? Pero una vez identificado, ¿qué hacer? ¿Qué acciones seguir? Porque la mayoría de las personas tienen identificado los problemas en sus escuelas. Mira, se puede hacer en las escuelas. Y fíjese que Natividad era una excelente, porque él era el de escuela para padres. ¿Por qué no invitamos a Natividad Castrejón a que venga a platicar? Claro. Ahora, yo creo también importante aventurar algunas propuestas que no son el agua tibia, ni la gran reforma, ni el gran programa, pero nos ayudarían a enfocar y resolver el problema. Uno, por ejemplo, los maestros simple y sencillamente tienen que dimensionar el problema que se está viviendo, estar atentos, y yo sí recomendaría que las escuelas, ante, por ejemplo, un niño que se sepa o que se le pruebe que está molestando a otro, pues se va suspendido. Si reincide, se va. Pues ¿sabes dónde está? Puede ser una medida ¿Por qué inmediata. no invitamos a un director de una escuela a ver qué está haciendo en esa escuela? En el caso de los niños de Tamaulipas, al tutelar. ¿Sí? Claro. O sea, es que si no aplicas las medidas correctivas necesarias en el momento, los niños no van a sentir. Para que lo puedan aplicar, es necesario que se reformen los reglamentos escolares y que se adicionen. Ahí está una primera yo escribí hace tiempo, me recuerdo, estaba por ahí registrado, sobre el bullying informático, que era necesario meterlo en los reglamentos sobre las manifestaciones a los compañeros o de la escuela en las redes, que sea causa de sanción en la escuela, el abuso, todas esas figuras. Igual y lo hay, pero no lo aplican. Regularlas en las escuelas para que la sanción que se aplique esté bien sustentada. Que la SEP apoye, porque la queja ante la SEP puede revocar esa sanción. Pero también la sociedad de padres y de familia, porque luego los padres son los que llegan y hablan horrores y culpan nada más al maestro. Y no es así, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí se me hizo excesivo también. Digo, yo entiendo que perdió la vida un menor, pero de haber detenido al maestro, pues nada ayuda. No, la maestra ni siquiera está detenida. Pues no, está en la, no es cierto, no la han encontrado. Incluso hay declaraciones en las que ella decía que pues, el niño pedía que lo golpearan. No, perdóname, o sea, es absurdo una declaración. Aunque pida que lo maten, no tienen la sí, capacidad. Está siendo testigo, está siendo partícipe también al quedarse callada. O sea, el tema creo que por burra hay que meterlo al bote. Por burra. No, la verdad que sí, por ser, ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué pasó en esa escuela? Ya, o sea, tenemos el hecho. Ahora, ¿qué se está haciendo para que en esa escuela no vuelva a pasar eso? O sea, la maestra se detuvo. Ahora sí es que parece que muerto el niño. El prefecto de la escuela ya salió. Los trabajadores sociales ya pagaron una fianza el día viernes. Los dos trabajadores sociales. Creo que otra, digamos, acción
a largo plazo, esta no va a ser inmediata, tiene que ver con cómo interpretamos, cómo pasamos al aire, cómo hablamos de la violencia en medios de comunicación, porque en los últimos 6, 7 años los chavos han tenido un acceso a información sobre violencia inédita. Es decir, yo todavía me acuerdo cuando en el año 2007, era verano del 2007, por primera vez vi una nota en el periódico Excelsior de un descabezado. Fue un horror, porque además eran aquellos de la Marquesa, no sé si se acuerdan, ¿no? 30 o 40 que encontraron ahí en un paraje. ¿Cuántas notas hubo el sexenio pasado similares? ¿Les gustan unas 500? Pues a la nota número 450, la verdad es que ya ni me detenía en ver la nota. Eso, para un chavo, cambia totalmente el paradigma de la violencia. Es decir, si afuera se están descabezando, yo al menos le voy a sangrar la nariz al compañero. Entonces, creo que tiene que ver también cómo estas nuevas generaciones están teniendo acceso e interpretan la violencia. Claro. A medios, por ejemplo, el blog del narco, o páginas que tienen que ver en vivo con el narcotráfico. Y discúlpeme, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, bueno, no me parece raro que haya violencia en una escuela cuando afuera las cosas están muy complicadas. Entonces, lo que vemos en una escuela es solo el reflejo de lo que vemos. Y si tú le llegas a preguntar a un niño qué le gustaría hacer en la vida, te va a decir que el narco. Claro, ¿Por qué? Porque ve todo lo que ganan en dinero. Todo lo que traen en carros, sí, todo. Pero regresamos a esta escala de valores, Luis. ¿Por qué? Porque para un chavo de esta edad, esa persona no es un narco, pues es un cuate que la hizo bien, un cuate vivo, un cuate abusado, un triunfador. En Gandaya, otra vez. Frente al que va a trabajar con un salario toda su vida, oye, pues yo prefiero jugármela, ¿no? Cómo Durazo, por defender a Los Portilla, donde llegó, que lo bulleaba a Los Portilla y Durazo lo defendía. Sí. ¿A qué niveles llegó de ser gandalla? Pues entonces... General y doctor honoris causa, ¿no? Sí, claro, general y doctor honoris causa. Sí, pero era el defensor de López Portillo. Sí. Yo apuesto que el que le hacía bullying era Luis Echeverría, que iba en la misma escuela, claro, y sin duda era el más malo de los tres. Ahí está un ejemplo, ¿no? Lo defendía. Eran amigos y se le gustaba a Echeverría jugar a los halconcitos. Se ve que a López Portillo lo traían, y hacían bullying y lo defendía. Entonces, como premio, lo mandó a donde Ives, a la policía. Sí, sí. Sí, bueno, es que sí, ¿no? Claro. Obviamente, pero sí. El malentendido. Premiamos a los malos. Seguramente, órdenes, seguramente en esa escuela Echeverría les disparaba desde la azotea de la escuela. El negro Durazo le robaba el lunch a los compañeritos y López Portillo declamaba precioso, ¿no? Así me imagino que era la dinámica. Oye, esto es el problema del bullying de las familias. No viene de la situación económica. Sí, pero claro. Híjole. Porque las familias porque una es con otra, ¿eh? Sí, yo creo que es una gran pregunta, Luis. No lo sé. Es decir, no sé si sea inmediato. Yo supongo que en una familia donde faltan más cosas, donde faltan más satisfactores, debe haber más problemas. Pero lo que me lleva a pensar lo contrario es que si estamos hablando de las redes, es precisamente en niños y en familias que han tenido acceso a una computadora, acceso a un teléfono móvil o smartphone. Entonces, no creo, fíjate que no necesariamente. Yo creo que si haces, un estudio estadístico de dónde están estos casos de bullying, te vas a encontrar que no necesariamente es en las comunidades pobres o no necesariamente en zonas de pobreza urbana. Yo creo que aquí el factor económico debe influir, pero mucho menos que el factor cultural, la escala de valores en casa, la educación, lo que ven, la violencia intrafamiliar. Yo creo que es los directores de las escuelas. Yo acabo de regresar del estado de Chiapas y en la carretera, cada 100 metros, un changarrito con un letrero que decía vendemos gasolina. Y vendemos gasolina. Yo vi en Pemex. Y la pregunta es, si está tan descarado, ¿por qué no llegan las autoridades y los agarran? Va a empezar. Porque pasan por ahí y están ciegos. Va a empezar, ¿no? El círculo de la corrupción es muy grande. Sí, y entonces súmale, y queremos resolver la parte final que es el bullying,
y tienes antecedentes de veras No, lamentables. ahora hay impunidad abajo, adentro hay impunidad. No, los estás juzgando mal, son emprendedores de la reforma energética ahora No, que se abrió sí, el Son mercado. los pymes pero- que desaparecieron para ellos son los mismos. primeros Es que beneficiarios. ¿sabes qué? Son sui generis en cuanto a gasolineras, porque la verdad es que ahí te Es el esquema privatizador de la reforma energética. Ya en serio es lo que dice Roberto, es la cultura de la legalidad. Porque Sí. cuando hay oferta en este tipo de cosas, es que hay demanda, por ejemplo, de los camiones usados que se importan con amparos de Estados Unidos. Así es. Y que solo sobreviven económicamente a partir de sobrecargar los camiones Y vale más barato y de la gasolina, comprar sí, güey. diésel robado. Claro. Yo Más creo- cara. No. Es más cara. ¿Ah, sí? Sí, si va uno, por ejemplo, aquí a la Sierra del Estado de Hidalgo y compra uno en un tendajoncito gasolina, le cobran el costo que supuestamente es por haberla traído de la Yo gasolina. no creo, Te voy a Un peso, explicar 2 por qué. pesos, Porque los trailers que tú estás platicando, los Cada choferes vez. de los tractocamiones, como son camiones ya de muchos años, usan Y esa... estás hablando de diésel. O sea, No, hay diésel y hay gasolina, En el caso del diésel, necesariamente, por ejemplo, para ser competitivo el negocio de estos camiones usados e importados, tiene que salirles más barato el combustible porque pues, el camión no les da mucho tiempo Claro. y tienen que sobrecargar. Entonces, tiene todo que ver. Pero todo está agrégale, interrelacionado, es la cultura de la esas legalidad. gasolineras sui generis no dan factura. Y entonces es una cadena de corrupción. De... Pero no se preocupe, la reforma fiscal de Sí. paz les obliga a Sí, sacar ¿cómo su no? factura. ¿Cómo no? Es Pagan un en tema. efectivo, o Por sea, internet. todas las cosas que ves por fuera a los cautivos, pues ahí se va. Ahí. De veras que es lamentable que Petróleos Mexicanos se deje de hacer guaje y vayan y chequen esas gasolineras sui generis. Ahora, Aquí hay muchas, Es un ¿eh? estado. Claro. En muchos En un estados. estado, en muchos todos los estados está. ¿no? O sea, lo vio usted en un estado más cercano. Sí, pero yo Pero- me llamó la atención porque era muy seguido. Ajá. Acaban de decomisar, quién sabe cuántos miles de litros de gasolina, no me recuerdo en qué parte del país. Pero hubo 500,000 litros de gasolina. se incendió una porque el manejo es muy, acuérdense del caso de Guadalajara en el 92. Sí, Sí, cuando Aquí explotaron los todas ductos de las... Tula y todo eso, los ductos que hay. También. Están entrenados. Bueno, pero, a ver, dicen que la corrupción, como va el ducto, a veces de gas, de Que gasolina, hablaban que era de un político. saben en qué momento Sí. viene qué tipo de gasolina, Claro. en qué horario, cómo inyectan agua o algún líquido en una parte para que no se baje el volumen y aquí le están ordeñando. O sea, hay tecnología atrás de esto. No, por supuesto. Y hay que le totalmente sabe esto. complicidad de dónde sale, dónde llega y quien la compra. Es desde Es adentro. una red. Es desde adentro. Entonces está muy bien, es muy sofisticado. En uno de los pisos de la torre de Pemex hay un tablero donde está todo ahí puesta Los ductos. los ductos. Entonces tú sabes cuando un ducto se lo están robando, se prende una lucecita y luego localizan. Para que eso suceda, tienen que ser gente Lo mismo. Muy técnica especializada. especializada para que puedan hacerlo. Si no, pues digo, Truena. es fácil, truena. Es correcto. No, para que veas el grado de mal que estamos. ¿eh? Es No, sofisticación. y el problema, mientras haya más tecnología, pues siempre va a haber atrás alguien que esté también perfeccionando sobre esa tecnología para poder sacarles, como el tema de la ley, ¿no? O sea, creas una ley y alguien por detrás está buscando la manera de ver cómo se ve que Sí, al se mismo ve, tiempo. Ya se nos va a acabar el programa. Yo no quisiera nada más dejar de apuntar, ya que tratamos este tema del bullying. Recordé aquel documental que hizo Loret de Mola, con todo lo que implica Carlos Loret, pero creo que es un buen documental sobre la educación, Ya pasas. de Panzazo. Y creo que un gran problema que también repercute en este problema del bullying es las horas y los tiempos muertos en las escuelas en México. Creo que si tuviéramos una educación de verdad de calidad, en la que supiéramos a qué van a la escuela los niños, en lugar de estarles repartiendo libros y aplastándolos en un pupitre a que calienten la silla por 8 horas, tendríamos menos de estos problemas. Pero ya resolvió el secretario de Educación Chauffet. Ya resolvió que la educación, la situación de la educación del país es aumentar menos vacaciones ahora en verano, le reducen a 3 Que no semanas está mal, ¿eh? de vacaciones, no. Yo creo que los maestros tienen también que descansar porque los meten acá, no descansan. Y más horas de clase. Pero dijeras, hay un programa ¿Tú para ves mal que tengan más horas de clase los niños?
A ver, no lo veo mal si se aprovechan las horas de clase. Sí, claro. No, A ver, claro, no, el alimento claro. se lo piden a los papás, las escuelas públicas, los que son ahorita piloto. No está acreditado que les van a dar la educación que están recibiendo, no hay presupuesto y no está. Pero eso no va a estar nunca, entonces. Entonces, de 8 a 5, está correcto quien quiera que lo asuma así. Pero aumentar las clases por decreto, si hay un programa que se va a explicar en 200 días y de repente decretan que no, que va a ser en 230 días, pues el programa nada más se corre los días. En la época en que yo iba a la primaria y a la secundaria, que hace mucho tiempo, se iba en la mañana y en la tarde. Y yo igual fui en el kinder, sí, de una... O sea, de había 3 a dos 5. horarios para las mismas gente. No, se volvió obsoleto porque ahora no se podría, pero se estudiaba más. Pero ¿por qué hemos tenido una educación fundada en la cobertura y no en la calidad? Que es el gran Es el debate de la problema. reforma educativa. Entonces, Entonces, se trata de No se cantidad, trata de sino horas, sino calidad. de calidad. a mí de inicio sí me parece que al menos México haga este intento para homologar con la cantidad de horas que se le dedica al estudio en la educación básica respecto a países de la OCDE. Creo que va por ahí. Claro que en paralelo tienes que avanzar con llenar de contenido esas horas. Sin duda, pues es justo lo que estoy diciendo. Creo que gran parte de esto se deriva de las horas muertas, de que los chavos llegan al sexto de primaria creyendo que Benito Juárez era un niño héroe y que Francisco y Madero son dos personas. Entonces, Esa fue de tu cosecha, ¿no? no. Mira, hay cosas que no te lo dice el INEGI, pero te lo dice 100 mexicanos dijeron. Entonces, sí, que es la otra manera de encuestar a la población. Qué grave, ¿eh? Sí, claro. La calidad de nuestra educación. Digo, suena a risa, Eran pero primos hermanos. Más preocupante. es preocupante. Porque una mala educación hoy te repercute dentro de 25 años. O sea, es irreversible, ¿eh? Calidad, no cantidad. Son calidad. generaciones que va uno perdiendo. Sí, claro. Sí, El claro. capital humano que en un país se refleja en inversión y en su poder de desarrollo. Y a los maestros también que les den también descanso. ¿Más? No, bueno, quien trabaja realmente, el trabajo frente al grupo es intenso. Y luego, cuando son vacaciones, nos meten a capacitación y luego empieza el nuevo ciclo. Y acaban neuróticos, histéricas, de todo. Pero ¿no? será Claro, también. Gerardo, ¿será eso? ¿O son los de la coordinadora? No, yo me imagino un maestro Les puedo esperar que las puede privadas. estar, digamos, no apto para la actividad docente, más por a lo mejor no tener un futuro asegurado, una plaza asegurada, el que tenga una hija, un hijo y no tenga una guardería donde llevarlo. A mí no me parece mal, la verdad, que se amplíen los horarios, y yo creo que más bien se tendría que complementar con este premio a los buenos maestros. Calidad. Pues, Calidad que solo se ¿sabes logra qué dirían los aprendiendo, padres? ¿sí? Qué bueno que tengan más tiempo en la escuela, pero para no tener a sus hijos en su En las casa. casas. Ujú. Y eso ya es... Se va a romper también esa situación, pero bueno, la realidad nos está rebasando. Hay quien es papá, mamá, no puede, y pues ni modo, ¿verdad? Vamos a acabar, ¿sabes con qué? Diciendo que la mejor manera de arreglar esto es la política de prevención de embarazos. Y así ya les das gusto a esos papás que no quieren ver a los hijos. Pues tenemos tema para mucho, ¿eh? Al día tema. siguiente ya. El Ya tiempo llegó se el tiempo. terminó, son las 8 de la noche con 58 minutos. Ingeniero, muchas gracias. Gerardo Yo Rodríguez, quiero muchas gracias. darle un por saludo a todos los tigres Gracias. rasurados que hay en el ambiente para que se tranquilicen con sus maridos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son verdaderos tigres rasurados que hay en las casas. Los hombres maltratados, dice Gerardo. Mujeres que son Buenas noches. unas fieras en sus ¿Cómo, casas. ¿Cómo se llama la asociación? Por si quieren adherirse. Para que lo- Asociación de maridos reprimidos. Gracias a usted Les da que el nos teléfono hizo favor de licenciado. sintonizarnos Sí, un sí, lunes más. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente inicio de semana.